Buen día, familia. Estamos este día continuando con los estudios de los saludos de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. La semana pasada estudiamos la salutación a la iglesia en Roma. Este día vamos a comenzar con la siguiente carta, que es la primera carta a los Corintios. Y dice así los primeros 3 versículos de la salutación del apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, el apóstol Pablo, él escribe esta carta dirigida a la iglesia de Corinto es muy interesante y peculiar porque se caracteriza por una serie de exhortaciones a la conducta que el mismo apóstol la describe, carnal, de los hermanos de la iglesia de Corinto. Algo que es muy curioso, porque en el capítulo 18 del libro de los Hechos, y cuando quieran pueden verlo, no tenemos tiempo en estas jornadas breves para hacerlo, ustedes pueden ver cómo fue fundada esta congregación en Corinto. Y una de las cosas que me llama la atención en cuanto a la fundación de esa congregación es que fue un llamado específico del Señor al apóstol Pablo a quedarse en esa ciudad, en la cual a lo mejor él se sentía amenazado, porque le dice que no tenga temor, porque hay mucho pueblo en esa ciudad. Y debido a ese llamado, el apóstol Pablo narra este pasaje en Hechos 18. Se quedó 18 meses, un año y medio, compartiendo la palabra, edificando a los hermanos en la palabra. Un tiempo bastante largo para estar en una sola congregación, formando y edificando. Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad puerto donde había mucha riqueza, pero también mucha corrupción. Y de ahí, pues, es interesante que luego de 18 meses de estar edificando, pues, obviamente el apóstol Pablo continúa su tarea en otro lugar. Y esta carta va dirigida a la iglesia por algunos conflictos, algunos problemas que él califica como situaciones de la carne que tiene que corregir. Problemas como problemas matrimoniales, problemas de adulterio, problemas de divisiones, problemas de contiendas y muchas otras cosas de desorden en las reuniones que a cualquier ministro pues le serían un continuo dolor de cabeza. A pesar de que pues fueron formados y discipulados y enseñados por el apóstol Pablo. De modo que pues a veces los discípulos, ¿verdad?, a pesar de todo el tiempo que se invierte en ellos para enseñarles, pues no siempre se gobiernan por el Espíritu, sino, como el apóstol mismo les dice, ellos están dejando gobernar por la carne. De esa manera la primera carta es muy fuerte, muchos llamados de atención, muchas correcciones, al punto que se le aconseja a la iglesia
que uno de sus miembros, que estaba en una situación grosera, digamos, de pecado, se le, dice él literalmente, se le entregue a Satanás para destrucción de la carne y salvación del espíritu. Era fuerte la situación en Corinto. Y aunque esta carta está llena de muchas exhortaciones, me llama mucho la atención cómo se dirige a ellos en su salutación. Porque de entrada, ¿verdad?, les dice que son la iglesia de Dios que está en Corinto. Quizá cualquiera de nosotros emitiríamos juicio y diríamos, no, eso no es la iglesia de Dios. Donde hay tantas divisiones, tantas carnalidades, tanta maldad, tanto pecado, tanta corrupción, eso no puede ser la iglesia de Dios. Pero él dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Una lección que aprender acá, amados. No somos nosotros quienes para juzgar a la iglesia de Dios. No somos nosotros quienes para decir, esto no es, esto sí es. Yo sé que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero recordemos que el fruto no necesariamente todos tenemos la capacidad de verlo. Que muchas veces puede que esté como la semilla todavía en tierra. No haya crecido lo suficiente como para ser visible. Pero el apóstol Pablo, que había estado 18 meses con ellos, sí sabía quiénes eran, sí sabía lo que había en ellos, que no lo estaban manifestando, que no se estaban comportando conforme a lo que ellos poseían, que no actuaban conforme a la naturaleza espiritual que estaba en ellos. Eso es otra cosa. Pero sí, seguían siendo la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en Corinto. El pueblo de Dios en Corinto. La representación divina en Corinto. Apartados y separados, ¿verdad?, para una tarea en Corinto. Y no solo eso, sino que les dice a los santificados en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que con tantos señalamientos de carnalidad todavía les diga a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos? ¿Por qué? Porque como aquella zarza que ardía en el monte donde Moisés se encontró con el Señor, como aquella zarza que ardía, no era nada especial, no era un árbol particular, no era nada hermoso, pero esa zarza y la tierra, que no era tierra fértil, no era una tierra hermosa, ¿verdad?, un desierto, eran santos, al punto que el Señor le habla y le dice, quítate las sandalias, quítate el calzado, porque la tierra en que estás es santa. ¿Qué hacía santa esa tierra? ¿Cuál era la diferencia entre esa tierra y la de unos metros más allá? La santidad de esa tierra y de ese arbusto que nada más es espinas, era la presencia de Dios en ella. ¿Qué es lo que hace santo a alguien? Pues no es que anda en perfección, no es que anda haciendo, ¿verdad?, solo cantando himnos y con la Biblia debajo del brazo y solo metido en las reuniones de la congregación. No, eso no es lo que lo hace santo. Lo que lo hace santo es la presencia de Dios en él. Que el Espíritu de Dios mora en esa persona es santificada y llamada a ser santa. De modo que no somos nosotros los llamados a juzgar, ni nosotros a nosotros mismos. Dios dice que tú eres santo porque su Espíritu mora en ti y tú eres templo y morada de ese Espíritu. Él te santifica y te llama a ser santo
porque Él mora en ti. Démosle gracias a Dios en este momento por la santidad que se nos ha imputado.